1 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. En el año 1973 salió una película, El Exorcista, que después se reeditó de otra forma en 2005 con la película El exorcismo de Emily Rose. 2 películas que han sido muy populares y que han abierto para la opinión pública una cuestión misteriosa, que es la de la acción del demonio en las almas y la de los exorcismos. Pero al mismo tiempo que pone sobre la palestra un asunto muy importante, también puede hacer pensar a mucha gente que al fin y al cabo, son películas y puede ser ciencia ficción. De hecho, esto me parece es la opinión mayoritaria de buena parte de la sociedad. Hay mucha gente que piensa que no hay por qué creer los pasajes de la Sagrada Escritura en los que se habla del demonio, que podría tratarse de géneros literarios, o sea, una forma un poco metafórica de hablar de la Sagrada Escritura, o incluso, dicen otros, podrían ser enfermedades psiquiátricas que con los pocos conocimientos científicos de la época atribuían al demonio porque no encontraban a quién atribuírselo, ¿no? Sin embargo, Jesús nos habla en reiteradas ocasiones del demonio. La Sagrada Escritura lo cita en innumerables casos y no solamente habla de él, sino que actúa, a veces de manera milagrosa, haciendo que deje de tener dominio sobre una persona. Y por eso creo que es un asunto que hoy nos plantea la palabra de Dios y al que debemos hacerle caso. Fijaos, en los 4 evangelios aparece el demonio. No es que uno de los evangelistas haya hablado sobre este asunto, sino que en Mateo 25, por ejemplo, dice Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que fue destinado para el diablo y sus ángeles. En Marcos 16 dice el Señor: los que creyeran lanzarán demonios en mi nombre. En Lucas 10 dice Jesús: he visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Y en Juan 13 dice el evangelista: Satanás se apoderó de Judas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero es que también podríamos encontrar referencias al demonio en la carta de San Pedro, en las cartas de San Pablo, en el Apocalipsis y en los libros del Antiguo Testamento. No, el asunto del demonio no es un tema baladí, ni tampoco una cuestión que no tenga importancia, que aparezca muy pocas veces en la Biblia, sino que es un asunto de una gran relevancia. Nuestra Madre en la Iglesia nos enseña que el demonio existe, que es un ser espiritual, que era un ángel que se rebeló contra Dios, quizá por soberbia, quizá por envidia de los hombres al saber que Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, se iba a encarnar y a hacerse hombre y a vivir entre nosotros. Y sabemos que el demonio está perdido, condenado eternamente, y que pretende además separarnos a nosotros de Dios. Lo trata de hacer con las tentaciones con las que nos incita al pecado, y también lo trata de hacer introduciendo en nosotros el desánimo, la desconfianza en Dios, en el fondo aprovechando cualquier circunstancia para alejarnos de Dios. Hoy, en este texto del Evangelio, se nos habla de 2 cosas que suele hacer el demonio que me parece que es muy interesante que aprendamos, ¿no? ¿Recordáis la historia? Había 2 endemoniados muy agresivos. Jesús consigue librar a estos 2 sujetos de la influencia del demonio, hace que se metan en los cerdos y los cerdos se precipitan por un barranco y se mueren ahogados, ¿no?
Y entonces la gente, viendo lo que ha hecho Jesús, le pide a Jesús que se marche del pueblo. Este es el resumen del texto. Las dos cosas que me parece que son como muy típicas del demonio son estas. La primera, cuando Jesús se pone frente a los dos endemoniados, le dicen: ¿qué quieres de nosotros? ¿Has venido a amargarnos? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es curioso esto. Dios es sumamente bueno. Y sin embargo, el demonio juzga a Dios y además piensa de una manera equivocada que Dios pretende arruinarlo, que Dios pretende amargar la vida. Esto es claramente diabólico, ¿no? Y es un mensaje que hoy también se escucha. Cuando hoy se dice, bueno, seríamos mucho más felices si no nos dijera la Iglesia que esto o aquello es pecado, que esto o aquello está prohibido. Como si en el fondo la Iglesia y Dios mismo, de quien la Iglesia es portavoz y depositaria de la revelación, como si en el fondo Dios mismo quisiera complicarnos la vida a los hombres, robarnos nuestras alegrías, quitarnos nuestras satisfacciones, ¿no? Esto es algo que ya decía el filósofo Nietzsche en su época, como si en el fondo lo que más nos gusta, lo que más nos apetece, por culpa de Dios, nos estuviera prohibido, ¿no? Eso es diabólico, porque en realidad Dios no pretende ningún perjuicio para nosotros, sino al revés, nuestra salvación y nuestra felicidad. La segunda cosa es que cuando ya Jesús ha liberado a estas dos personas que debían llevar unos años pasándolo fatal y atormentados por estos demonios, aislados del pueblo, viviendo en el cementerio, golpeándose, cuando ya les ha liberado, cuando ya les ha dejado sanados y a esos espíritus inmundos metidos en unos cerdos los ha arrojado al barranco, la gente del pueblo va y le dice a Jesús que por favor que se marche. ¿Y eso por qué? Pues porque se han quedado sin su piara de cerdos. Es decir, porque este pueblo, aunque sabía que tenía dos endemoniados viviendo allí a las afueras en el cementerio, en el fondo estaba contento con la situación. Y este pueblo pensaba, mientras tengamos cerdos, tenemos negocio. Y mientras tengamos negocio, lo que les ocurra a aquellos dos que fueron dominados por el demonio nos da un poco igual. Que Jesús salve a esos dos, pero nos deje sin la piara de los cerdos, nos perjudica económicamente. Y fijaos qué diabólico es esto, pensar, Dios no me interesa. O bien Dios quiere algo malo de mí, eso es lo que dicen los endemoniados, o bien Dios puede ser un riesgo para lo que de verdad me importa, que es mi dinero, que son mis negocios, ¿no? Esto es claramente diabólico. Pedirle a Dios que se retire de mi vida, pedirle a Dios que se marche porque no me interesa, eso es precisamente lo que quiere el demonio. Pues en esta mañana acogemos este evangelio que el Señor nos dirige, pidiéndole al Señor una doble gracia. Por un lado, la de no ignorar que el demonio existe, que es un ser personal, que no es un mito, que no es un cuento, y por otro lado, no obsesionarnos tampoco con este asunto, porque también le gusta a veces al demonio hacerse el protagonista y que haya muchas personas que están todo el día hablando de él a todas horas y lo ven hasta debajo de las piedras, ¿no? No, ni ignorarlo ni obsesionarnos, sabernos que está y procurar ser muy fieles al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.